Le invito a abrir su Biblia, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 10, versículo 10. Amén. Gracias a Dios por la lluvia. A pesar del clima, estamos alabando y glorificando su nombre. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Libro de los Hechos, 10. Vamos a ver esta visión que tuvo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos a ver la visión que tuvo Pedro, amén. Hechos 10, y dice así: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén, hermano. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios, Jesús, te damos gracias, Padre, porque en este día nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre, Jesús, para poder exaltar tu nombre, Señor, pero sobre todas las cosas, para poder escuchar de tu palabra, Padre. Te pedimos, Jesús, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para poder recibir lo que tú no quieres enseñar o lo que tú no quieres hablar a través de ella, Jesús. Y todo lo hacemos en tu santo nombre, Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hechos 10. Esta es la historia de Pedro. Cuando Pedro tuvo un éxtasis, dice la palabra que Pedro tuvo gran hambre. Andaba predicando la palabra de Dios. Dice que en un momento tuvo gran hambre y quiso comer algo, amén. Entonces dice que, pero mientras le preparaban algo, dice que le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es esto, hermano? Dice la palabra que cuando estaba esperando que algo le preparen, dice que vio una visión, un éxtasis. Y dice que en el cual, dice, había de todos, en el cual vio en el cielo abierto que descendía un lienzo que se ataba a los cuatro extremos, que bajaba a la tierra. ¿Quién era este Pedro, hermano? Era uno de los 12, el cual el Señor había elegido para llevar su palabra. El Señor ya había hecho la ascensión al cielo y quedó Pedro predicando la palabra de Dios con los demás discípulos. Entonces, Pedro llevando la palabra de Dios a un lado, a otro, a diferentes pueblos. Dice la palabra que en una de esas ocasiones es muy particular, porque esta visión marcó un antes y un después. Porque sabemos que Israel, dice que la palabra de Dios vino por Israel, entregó su vida en la cruz del Calvario, pero Israel era exclusivo. Israel era un pueblo elegido por Dios. Israel no lo eligió Dios, Dios lo eligió a Israel. Y según la palabra, Israel era algo exclusivo para Dios. Por eso cuando el Señor vino a aquella mujer, le dijo que pedía un milagro para su hija. Y el Señor dijo: no es bueno quitar el pan a los hijos y darle a los perrillos. Pero la mujer dijo: aún los perrillos comen la migaja de lo que cae de la mesa de los hijos. Entonces el mismo Señor dijo: cuán gran fe hay en esta mujer. Pero el Señor vino por toda la raza humana. Y Pedro hasta ese tiempo, hasta ese momento, hasta esa visión, no había logrado comprender lo que el Señor había hecho cuando entregó su sangre en la cruz del Calvario. Que no fue tan solo por Israel, que no fue tan solo por un grupo de personas, sino que fue por toda la raza humana, no importa el color, no importa la raza, no importa la cultura, sino absolutamente por toda la raza humana. Pero Pedro en esta ocasión dice que tuvo gran hambre, y el Señor en ese momento vino un éxtasis, una visión. ¿Y por qué remarca que tuvo gran hambre? Porque cuando la visión dice, cuando él vio el lienzo que bajaba, y dice que era un lienzo que atado a los cuatro extremos que bajaba a la tierra. Y dice que
y en él había todo cuadrúpedo terrestre, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, entonces, ¿qué le respondió a esto? Señor, jamás ha entrado algo inmundo o común en mi boca. Pedro se cuidaba absolutamente de todo. Él aún se cuidaba de la ley de Moisés. Cuando el Señor le dio en el Antiguo Testamento a Moisés, dijo: mira, a mi pueblo, a mis hijos no pueden comer tal alimento, no pueden comer tal ave, tal reptil. Y le dejó todo enumerado. ¿Qué es lo que podían comer los hijos de Israel? Entonces Pedro seguía respetando esa ley, que en su estómago natural, no entraba cosa común o inmunda. Entonces Pedro seguía con esa costumbre. Pero el Señor no le quería hacer ver que era algo comestible, no le quería hacer ver que era un ave o un pez o un cuadrúpedo, como dice la palabra, sino que era algo espiritual. Entonces Pedro entendió, tenía hambre y vio la visión. Entonces Pedro dijo: bueno, el Señor quiere que agarre y coma algo. Pero entonces el Señor dijo: no llames común a lo que Dios ha santificado. Entonces Pedro, en ese momento, hermano, Pedro, cuando vio esa visión, marcó un antes y un después en la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todos predicaban a Israel, a los llamados, a las ovejas del pueblo de Dios. Pero no era predicado el evangelio a los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Aquellos que no pertenecían a Israel. Nosotros somos los gentiles, aquellos que no tenían la costumbre de Israel, aquellos que no tenían la cultura de Israel. Entonces todo ajeno, todo extranjero, no pertenecía al pueblo de Dios. Y la palabra no le había sido revelada a ellos, no le había sido predicada. Pero Cornelio, si leemos unos versículos atrás, porque el título del capítulo es Pedro y Cornelio. Cornelio, este hombre romano, fue el primer hombre, el cual, que no pertenecía a Israel, que los apóstoles le llevaron la prédica, la palabra de Dios. Este hombre conocía de Dios, había escuchado hablar de Dios, por eso la palabra dice que este hombre, dice que daba limosna y oraba continuamente a Dios. Y dice que todas sus ofrendas, sus limones, sus oraciones habían llegado delante de la presencia de Dios, para memoria de él. Por eso Dios le quería hacer ver algo a Pedro. Pedro, mata y come. Pero Pedro, fiel a la ley, dijo: Señor, nada inmundo ha entrado a mi boca, jamás me he cuidado de todo, Señor, no voy a adquirir o agarrar aquello que no corresponde. Entonces el Señor dijo: no, Pedro, no llames inmundo aquello que yo he santificado. Entonces el Señor, hermano, Israel era algo exclusivo para Dios, pero cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo del templo se rompió y todos tuvimos acceso al lugar santísimo. Pero Pedro no había entendido todavía eso. Pedro seguía con lo que dice en Levítico 11, que el Señor le da todo enumerado qué es lo que debía comer o no. Pero no había logrado comprender. Pedro llevaba la palabra de Dios adelante, llevaba la obra de Dios, pero hasta ese momento no había logrado comprender esta parte de la Biblia. Entonces dice que el Señor, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, todos tuvimos acceso. Por eso dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. O sea, de Israel y aquellos que no eran incircuncisos, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Pedro no había logrado comprender que había esa muralla que había. El Señor, con la sangre vertida en la cruz del Calvario, esa muralla era derribada. Esa muralla ya no tenía validez. Imagínense en un pueblo escogido por Dios, que disfrutaba todas las bendiciones de Dios y todas las promesas, y una pared que separaba a otro pueblo el cual no conocía o no había sido predicada la palabra de Dios, que no tenían acceso a las promesas de Dios. Cuando el Señor entrega su vida en la cruz del Calvario, esa muralla, esa separación, esa barrera ya no existe, porque su palabra dice que Él, dice que de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces Pedro, cuando ve la visión, aún no entendía. Pedro vio la visión, pero aún no entendía. Pero venían dos hombres a buscarlo a Pedro,
que fue enviado por este hombre Cornelio para que vaya a predicar la palabra a los gentiles. Pero Pedro se resistía en su persona, porque primera vez que uno de ellos iba a predicar a un gentil. Por eso cuando la casa de Cornelio recibió la palabra de Dios, dice la palabra que fueron bautizados. Dice que empezó a correr la fama. ¿Cómo puede ser que los gentiles sean bautizados? Entonces, de ahí en adelante hubo un antes y un después. Entonces todos los gentiles pueden tener acceso a las promesas de Dios, acceso al bautismo, al Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, Pedro mata y come. Entonces Pedro relacionó con algo natural y no con algo espiritual. Entonces dijo, Señor, no lo voy a hacer. Aún Pedro cuando terminó de ver la visión, Pedro no lo comprendió. Pero cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y cuando Pedro predicó la palabra de Dios en aquel lugar y vio que creyeron y querían bautizarse y se bautizaron y recibieron el Espíritu de Dios en su vida, aquellos gentiles, Pedro dijo en Hechos 10:34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro no entendía, pero cuando fue a predicar la palabra, luego que pasó todo ese evento, luego que vio lo que tal vez él pensaba que jamás lo iba a ver, tal vez lo que él dentro de su corazón o su parte natural, pensó que ellos no eran merecedores de la gracia. Nosotros, hermanos, más allá que venimos a la casa de Dios, leemos y compartimos, podemos orar, compartir los cultos, cantar y alabar, pero dentro de nosotros, si bien dice la palabra que habita el Espíritu Santo, también en la parte natural, que muchas veces luchamos la parte natural con la espiritual. Y Pedro, dentro de él también había esa parte natural. A pesar que era Pedro el que caminó con Jesús, vio los milagros, vio resucitar personas, recibió el Espíritu Santo, pero aún así su parte natural, aún en esta parte de su vida, aún estaba presente. Entonces dice la palabra que Pedro tal vez no comprendía, pero cuando él hizo la palabra de Dios, impactó en aquella vida de las personas. Cuando la palabra de Dios hizo realidad, la gracia de Dios también llegó a ellos, a esos romanos. Recuerden que los romanos dominaban a Israel, Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Por eso, aún con mucha más razón, Pedro decía, ¿cómo le vamos a predicar a ellos? Pero Pedro, luego que pasó todo el evento, luego que pasó y vio las maravillas, Pedro dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. En nosotros, hermanos, la parte natural, ¿cuántas veces ponemos o tenemos alguna barrera? Y muchas veces decimos, bueno, tal persona, tal hombre, tal mujer, tal joven, no son merecedores de la gracia de Dios. Por lo cuanto tienen una vida desordenada, por lo cuanto han hecho lo que han querido de su vida, por lo cuanto andan en mal camino, andan en malos procederes, hacen lo malo. Pero muchas veces somos como Pedro, que ponemos una barrera para ver quién puede recibir la gracia de Dios o quién no puede recibir la gracia de Dios. Muchas veces ponemos una barrera delante de nosotros, es decir, aquel nunca va a recibir de Dios o aquel jamás va a ser salvo. Muchas veces, hermano, el Señor ya ha derribado esa barrera, pero Pedro todavía tenía la barrera puesta. Pedro tenía todavía esa pared ante sus ojos. Ante él esa barrera todavía existía. A pesar de todas las cosas que hizo, los milagros que hizo Pedro. Pedro venía de resucitar a una mujer que se llamaba Dorca. Entonces mire todos los milagros que hacía Pedro, pero aún así, hermanos, aún así había una pared, una muralla que no había logrado voltear, no había logrado derribar, no había logrado saltar esa barrera. Y muchas veces, hermano, a nuestra vista, creemos muchas veces que hay personas que no son merecedoras de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él vino absolutamente por todos. Venid a mí tal como estás, que yo os haré descansar, dice la palabra. Entonces, muchas veces, hermanos, creemos que a la casa de Dios solamente vienen los que están bien, los que están sanos, o los que vienen solamente con corbata, o los que vienen con una buena camisa o un buen pantalón. Pero, hermanos, muchas veces a la casa de Dios vienen personas a las cuales vienen destruidas, en el cual muchas veces su vida se han criado en un hogar, lo cual han sido su vida totalmente destruida de niños, y vienen de un hogar que no han aprendido más que hacer muchas veces cosas malas, que dañan a su propia vida, a su propia familia.
Y muchas veces no saben cómo salir de esa situación. Y muchas veces nosotros, como dice la palabra, que nosotros que nos creemos espirituales, debemos ayudar a aquellos que lo cual la gracia de Dios no ha llegado a su vida. Entonces, esa barrera que muchas veces todos tenemos una vara, en lo espiritual y en lo natural. Muchas veces tenemos una vara, y esa vara, hermanos, la manejamos según nuestras creencias, según lo que nosotros creemos. Por eso muchas veces usamos palabras como yo creo o yo pienso. Muchas veces no es lo que yo creo o lo que yo pienso, porque también de la misma manera lo hacía Pablo. Yo creo que el Señor no puede salvar a tal persona, o yo creo que el Señor no puede perdonar, o yo pienso que para aquellas personas la gracia de Dios no va a llegar o no puede llegar. Pero Pedro también pensaba de esta manera. Pedro también tenía la vara bastante alta, tenía Pedro. Pero el Señor le hizo ver que esa vara que él tenía, como él medía, el Señor no medía con la misma vara. Que el Señor no, pero eso, la palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces el Señor le hizo comprender a Pedro, aquel hombre lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de su espíritu, le hizo ver, le enseñó algo, lo cual el Señor ya había dejado escrito en su palabra. Pero tuvo que pasar un proceso, Pedro, para poder entenderlo. Dios le habló a través de la visión, fue, predicó, y cuando vio los resultados, recién Pedro entendió por qué era necesario ir a predicar a ese hombre, Cornelio, por qué era necesario predicar a su casa. Y recién Pedro acepta y entiende que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no importa la situación que vengamos a la casa de Dios. Hay personas que vienen por primera vez. Hay personas que en su vida hay pleito y contienda y muchas veces no saben otra manera de llevar adelante o sociabilizar con alguien que no sea a través tal vez de peleas, discusiones. Muchas veces, hermanos, necesitamos abrir nuestra mente. Pedro era un hombre que seguía la ley de Dios, seguía todos los preceptos y mandamientos, pero había una parte espiritual que Pedro no había logrado entenderla. Necesitaba pasar ese proceso. Muchas veces, hermano, hay procesos que no logramos entender porque no lo hemos pasado. Hay procesos que no logramos aceptar porque no hemos pasado ese proceso. Cada uno de nosotros venimos a la casa de Dios con procesos diferentes. Pedro tenía su proceso, pero tenía que pasar lo que el Señor le quería enseñar, lo que el Señor le estaba hablando en su palabra. En verdad entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Muchas veces, hermanos, medimos como vemos nosotros. Muchas veces vemos a alguien y decimos, bueno, esta persona, la verdad que tiene un carácter, una manera de hablar o manejarse, de la cual no es de un hijo de Dios. Muchas veces son personas que recién están viniendo a la casa de Dios. Pero el Señor dice, todos, no importa la raza, el color, altura, no importa cómo sea, todos están invitados a la casa de Dios. Todos tienen acceso a la palabra. Todos tienen acceso a la gracia. Entonces es necesario, hermano, cada día lograr ver a aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Nosotros ya la gracia ha sido revelada a nuestra vida, la palabra de Dios ha sido revelada. Pero ¿cuántas personas allá afuera, así como Cornelio, dice que la palabra que Cornelio daba limosna y oraba? Y la palabra de Dios dice que él también tiene oveja en otros rediles. La palabra de Dios dice que él también tiene oveja en otros lugares, que no ha sido llegado la palabra a ellos. Pero es necesario llevar la palabra como Pedro para que la obra sea completa, porque Cornelio daba limosna y oraba, pero le faltaba algo a Cornelio, que era que la palabra sea revelada, que puedan recibir el Espíritu Santo, que puedan bautizarse, porque no alcanzaba con las obras, sino estaría como la ley. Con las obras no alcanzaba, tenía que dar ese paso de fe, recibir el Espíritu Santo y bautizarse. Entonces Pedro, hermanos, una vez más pasó ese proceso que el Señor quiso enseñar. Muchas veces el Señor también nos hace ver. El Señor de una u otra manera nos habla, nos quiere hacer comprender
¿Cómo tenemos que ser con aquellas personas que tal vez con nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, nuestros vecinos? ¿Cómo tenemos que ser con ellos y no verlo como Pedro, sino voltear esa barrera, voltear esa muralla que el Señor ya la volteó y de los dos pueblos hizo uno solo? Amén. Póngase de pie, vamos a orar para que el Señor nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para poder lograr entender lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Bendito Dios, Jesús, te damos las gracias, Padre, porque nos ha hecho merecedores hoy de estar delante de tu gracia, de tu presencia, para poder recibir de ti, de tu palabra, para poder recibir ese aceite, Señor, en nuestra vida. Te pedimos, Padre, por aquellos que están afuera, Señor, para aquellos que van a recibir tu palabra, para aquellos que llegue tu palabra a ellos también, así como a nosotros, también le puede llegar a ellos, Señor, que tu gracia también le llegue a ellos, Jesús, aquellos gentiles, Señor, aquellos que esperan en ti, Jesús. Te damos las gracias, Padre, que podamos recibir tu palabra en la tabla de nuestro corazón, la podamos escribir, Jesús, y que la podamos poner por obra, Señor. Glorificamos y bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.